El murmullo elegante del gala Starlight flotaba como un perfume caro entre los techos abovedados y los candelabros de cristal. La música era delicada, el champán burbujeaba en copas de tallo fino y los invitados parecían moverse con la seguridad de quienes sabían exactamente a qué mundo pertenecían. Ahara, sin embargo, no era una de ellos. Vestida con un sencillo vestido azul marino prestado, permanecía junto a su esposo, William Vance, intentando parecer invisible. Su sonrisa era un hilo frágil sostenido por costumbre, no por amor. Mientras él conversaba con inversionistas y empresarios, vendiendo su visión tecnológica como un profeta del futuro, ella observaba, silenciosa, cómo el brillo de las luces se reflejaba en las copas y no en sus ojos. William era impecable en su papel. Cada palabra suya sonaba medida, calculada, seductora. Sabía cómo hacer que cada inversionista sintiera que estaba a punto de participar en algo grandioso, una empresa destinada a cambiar el mundo. Para él, el Starlight Foundation Gala no era solo una fiesta, era su campo de batalla, su escenario, su última oportunidad para salvar Vance Innovations, la startup que había consumido sus días y, poco a poco, el matrimonio que alguna vez fue su refugio. Ahara, en cambio, era una nota disonante en aquella sinfonía de ambición. Se sentía fuera de lugar, como un cuadro de acuarela olvidado en una galería de óleos imponentes. Sus manos, acostumbradas al trazo suave de los pinceles, ahora temblaban ligeramente al sostener una copa de vino que no quería beber. Las risas de las mujeres a su alrededor eran afiladas, cubiertas de seda y veneno. Sus vestidos brillaban como armaduras, sus joyas, como armas. ¿Quién es ella?, murmuró una de las invitadas, apenas disimulando el desdén. La esposa de William Vance, respondió otra con una sonrisa cargada de malicia. Una artista, creo. O algo así. Ahara fingió no escuchar, aunque cada palabra le dolía más que el tacón que le estaba haciendo sangrar el talón. Aquellas mujeres no sabían nada de ella. No sabían que, bajo esa apariencia de simplicidad, corría por sus venas una sangre antigua, poderosa, que había construido y destruido imperios. Ella era una Blackwood, descendiente de una familia cuyo apellido era sinónimo de poder, riqueza y respeto. Pero William no lo sabía. Nadie allí lo sabía. Había elegido ocultarlo, convencida de que podía construir algo propio, algo real. Había querido que William la amara por quien era, no por el apellido que cargaba como un título y una maldición. Cuando se casaron, le dijo que era huérfana, que vivía de una pequeña herencia y que su arte le bastaba para sentirse plena. Lo creyó. Quizá porque necesitaba creerlo. En aquel salón repleto de trajes de diseñador y miradas calculadoras, Ahara comprendió que se había equivocado. William no la amaba, amaba la idea de éxito que había creado a su alrededor. Ella había sido útil, una presencia serena que hacía de su vida algo presentable, una esposa de sonrisa dócil y voz suave. Pero ahora, mientras él reía con sus colegas y hablaba de rondas de inversión y cifras astronómicas, la trataba más como un accesorio que como una compañera. El eco de una carcajada la sacó de sus pensamientos. William estaba junto a un grupo de hombres que lo aplaudían efusivamente, con ese brillo en los ojos que solo los hombres hambrientos de poder comparten. Ahara observó cómo él colocaba una mano en la espalda de un empresario, inclinándose hacia él con una sonrisa ensayada. En ese gesto, en la tensión de sus hombros, reconoció algo que había visto antes, la desesperación disfrazada de encanto. William necesitaba que aquella noche saliera perfecta. Su compañía dependía de ello, y por extensión, también su orgullo. Cariño, le dijo él, acercándose con su copa de champán casi vacía, ¿podrías sonreír un poco más? Todos están mirando. Ahara lo miró, y por un segundo, creyó ver al hombre con quien se casó, joven, lleno de sueños, que le pintaba constelaciones imaginarias en el techo de su pequeño apartamento en Brooklyn. Pero esa versión de William ya no existía. Ahora, su mirada era fría, cortante, como si evaluara su expresión de la misma forma en que evaluaba una presentación de negocios. Claro, respondió ella, forzando una sonrisa que no llegó a los ojos. Mientras él se alejaba, volvió a sentirse sola, incluso rodeada de cientos de personas. Y sin embargo,
Esa soledad tenía un sabor distinto esa noche. No era solo tristeza, era una semilla de algo más profundo, algo que empezaba a despertar lentamente dentro de ella, como un eco olvidado de su verdadero yo. En un rincón, un grupo de socialites observaba el intercambio con sonrisas burlonas. Una de ellas, una mujer alta de cabello oscuro y mirada felina, se inclinó hacia otra y susurró algo que provocó un murmullo divertido. Ahara no sabía todavía su nombre, pero lo recordaría pronto, Sarapina Dubois. Una mujer acostumbrada a tenerlo todo, incluso lo que no le pertenecía. El aire se volvió más denso, cargado de perfumes caros y falsedad. Las conversaciones giraban en torno a empresas, alianzas, matrimonios estratégicos. Ahara pensó en su vida de antes, las mañanas con olor a café y pintura fresca, las risas en su pequeño estudio mientras el sol de Brooklyn se colaba por las ventanas. Había dejado eso por amor, o lo que creyó que era amor. Y ahora, en medio de aquel salón resplandeciente, se dio cuenta de que había entregado algo más que su tiempo, había entregado su identidad. A lo lejos, un fotógrafo capturaba sonrisas que no eran sinceras. La luz del flash la cegó por un instante, y en ese destello, vio su propio reflejo en una copa, el rostro de una mujer cansada, ausente, un retrato sin alma. ¿Quién era ahora? ¿La esposa obediente? ¿La artista olvidada? ¿O la hija de un imperio que había renegado de su apellido? Ahara bajó la mirada y dejó que la copa temblara entre sus dedos. El cristal emitió un leve tintineo, casi musical, pero en su interior resonó como una advertencia. Esa noche aún no había mostrado sus colmillos, pero el aire del gala Starlight estaba cargado de algo inevitable. En algún punto entre la música y el murmullo, entre la sonrisa de William y las risas crueles de las socialites, el destino de Ahara Blackwood comenzaba a girar. Nadie en aquella sala lo sabía, pero la mujer invisible que todos despreciaban estaba a punto de despertar a la sombra de su propio poder. La velada continuó, impecable en apariencia. Los discursos siguieron, los brindis se repitieron, las miradas se cruzaron como espadas ocultas. Pero Ahara sentía una tensión bajo la superficie, un temblor invisible que presagiaba una fractura. No era solo la distancia entre ella y su esposo, era algo más profundo, algo que llevaba años gestándose. El tipo de verdad que, cuando sale a la luz, no solo destruye matrimonios, sino imperios. Y mientras los aplausos resonaban por el salón, ella lo supo con una certeza fría, esa noche marcaría el comienzo del fin. El olor fue lo primero que la traicionó. Una fragancia distinta, agresiva, carísima, imposible de confundir. Sandalwood y jazmín nocturno, una mezcla que no pertenecía a su mundo ni a su piel. William llegó tarde otra vez, su sonrisa tan pulida que parecía ensayada, y cuando la besó distraídamente en la mejilla, Ahara lo sintió, ese perfume que no era suyo, que no le pertenecía. Ella usaba vainilla y lavanda, suaves y discretas, como todo en su vida desde que se había casado con él. Aquella nueva fragancia, en cambio, tenía filo, como una declaración de guerra. Durante días fingió no notarlo. Fingió que era estrés, que William trabajaba demasiado preparando su gran presentación para el Starlight Gala, que el cansancio justificaba sus silencios. Fingió que no veía cómo su mirada se volvía transparente cuando ella hablaba, cómo sus respuestas eran automáticas, cómo su cuerpo, en la cama, se volvía distante, tibio, ausente. Fingió, porque admitir la sospecha era abrir una herida que no sabía si podría cerrar. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba el estudio de William, buscó su abrigo para llevarlo a la tintorería. La tela era cara, gruesa, impecable. Pero cuando lo levantó, algo cayó del bolsillo interno y rodó sobre la alfombra, una caja de terciopelo negro. El corazón de Ahara dio un salto tan violento que por un momento creyó que se iba a desmayar. No necesitó abrirla para saber lo que era. La reconoció por el tacto, por el peso preciso, por la forma cuadrada de lujo discreto. Cartier. Durante unos segundos, simplemente la sostuvo entre las manos. Podía devolverla al bolsillo y fingir que no la había visto. Podía seguir actuando. Pero algo dentro de ella, una parte dormida, una chispa de la mujer que había sido antes de William, exigía la verdad. La abrió.
La luz del atardecer se reflejó en el interior como si un relámpago hubiese atravesado la habitación. Un collar. No un accesorio, sino una declaración, una cascada de diamantes y platino, cada piedra tan grande y perfecta que casi dolía mirarla. Era un fuego frío, puro, cortante. El tipo de regalo que se entrega no por amor, sino por poder. Y ella lo sabía, no era para ella. Su cumpleaños había pasado meses atrás. Su aniversario también. Ninguna fecha, ningún motivo, justificaba aquella joya. El silencio del apartamento era insoportable. Ahara sintió un nudo en la garganta, un temblor recorrerle los dedos. Colocó el collar de nuevo en su caja con un cuidado casi reverente, como si al tocarlo pudiera romper no el objeto, sino su propia cordura. Luego lo oyó llegar. El sonido familiar de las llaves, el cierre de la puerta, el tono jovial de quien se sabe en control. ¿Ahara? Llamó desde el pasillo. ¿Todo bien, amor? Ella respiró hondo, escondió la caja bajo una pila de revistas y sonrió, esa sonrisa dócil que él siempre esperaba. Sí, todo bien. Estaba por ir a la tintorería, respondió, fingiendo naturalidad. Perfecto. Recuerda que mañana es importante, dijo él, dándole un beso rápido, sin mirarla. Necesito que estés radiante. Solo unas horas, ¿sí? Radiar. Fingir. Ser la esposa perfecta. Lo había hecho tantas veces que casi lo dominaba. Pero mientras él se duchaba, el eco de la caja escondida vibraba en su mente como un tambor. Cuando William se fue al día siguiente, Ahara quedó sola en el dormitorio. Su mirada cayó sobre el teléfono que él había dejado descuidadamente en la cómoda. No era una mujer curiosa, ni celosa, ni controladora. No lo había sido nunca. Pero esa mañana, algo dentro de ella se quebró con un sonido tan sutil como el de un cristal agrietándose. Encendió la pantalla. Una notificación. Un mensaje. De alguien llamado Sarapina. I'll be wearing your head tonight. Let's show them what power looks like. J.I.S. Forever. El aire se volvió denso, imposible de respirar. La habitación giró. Ahara sintió el pulso en sus oídos, un golpe seco que acompañaba cada palabra que acababa de leer. J.I.S. William y Sarapina. Ya no había espacio para dudas ni excusas. El collar. El perfume. Las noches ausentes. Todo encajaba con una precisión cruel. Se apoyó en el borde de la cama, tratando de no gritar. Su pecho subía y bajaba con violencia. Por un instante, imaginó arrojar el teléfono contra la pared, gritar su nombre, exigir explicaciones. Pero no lo hizo. No porque no quisiera, sino porque sabía que él lo negaría todo. Que usaría esa sonrisa de empresario encantador, la misma con la que convencía inversionistas, para convencerla de que estaba loca. Así que no gritó. No lloró. Solo respiró, una y otra vez, hasta que el temblor en sus manos se convirtió en una quietud gélida. Su reflejo en el espejo era el de una mujer desconocida, pálida, con los ojos hinchados, los labios apretados en una línea de fuego. En ese momento comprendió algo que nunca antes había querido aceptar, el amor que había defendido durante años, el sacrificio de su arte, su identidad, su familia, todo había sido en vano. Había apostado su alma por un hombre que la veía como un paso en falso, una fase, una versión temporal de sí mismo. Y lo peor no era la infidelidad. Era la humillación. El descaro. El hecho de que aquella noche, la misma noche del gala, él planeaba llevarla del brazo, exponerla como un trofeo vencido mientras su amante brillaba al otro lado del salón con el collar que debía haber sido suyo. Ahara cerró los ojos, y por un segundo deseó no haberlo descubierto. Desearía seguir siendo la esposa ignorante, viviendo en la mentira cómoda de las promesas vacías. Pero ya era demasiado tarde. El veneno ya estaba dentro, y el antídoto sería dolor. Miró por la ventana hacia la ciudad que tanto había amado. Las luces de Nueva York parecían lejanas, casi irreales, como si pertenecieran a otro mundo. Quizás lo hacían.
Porque el suyo acababa de colapsar, silenciosamente, sin testigos, sin gritos. Ahara se quedó allí, en la penumbra, con el teléfono aún en la mano y la caja de Cartier escondida bajo la pila de revistas. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en William, ni en su matrimonio, ni en su reputación. Pensó en su padre. En su apellido. En el poder que había jurado no usar jamás. El nombre Blackwood resonó en su mente como un trueno lejano. Y aunque todavía no lo sabía, esa pequeña grieta en su corazón sería el inicio de una tormenta. Una que arrasaría con todo, con mentiras, con amantes, con imperios. Porque cuando una Blackwood es herida, no llora. Despierta. La mañana del gala llegó como una condena disfrazada de rutina. El sol se filtraba por las cortinas del dormitorio, pero nada en esa luz tenía calidez. Ahara se movía con movimientos mecánicos, sin pensar demasiado, porque pensar dolía. Se bañó, peinó su cabello con lentitud, eligió un vestido que no llamara la atención, un diseño sobrio, azul medianoche, de tela lisa. Era hermoso en su sencillez, pero al mirarse al espejo, todo lo que vio fue a una mujer que había olvidado cómo brillar. William, por su parte, estaba exultante. Caminaba por la habitación con su teléfono pegado al oído, hablando de cifras, de alianzas, de inversionistas que solo necesitaban un pequeño empujón. Su entusiasmo era una corriente eléctrica que llenaba el aire, pero no la tocaba. Ahara lo observó abotonarse el traje, ajustar los gemelos, alisar el cuello de su camisa con esa meticulosidad arrogante de quien cree que todo está bajo control. Esta noche lo es todo, cariño, le dijo al fin, sin mirarla directamente. El futuro de la compañía depende de mí. Bueno, de nosotros. La palabra nosotros salió de sus labios con la ligereza de quien menciona algo decorativo. Ahara sintió, aunque sabía que no formaba parte de esa ecuación. Ella no era parte del futuro de Vance Innovations, era una pieza más del decorado. Solo necesito que estés ahí, sonrías y te veas preciosa, añadió él, dándole un beso distraído en la frente. No te preocupes por nada. Deja que yo maneje el resto. Como siempre, pensó ella, pero no lo dijo. Cuando quedaron solos, el silencio cayó pesado sobre el dormitorio. Ahara abrió su pequeño estuche de joyas. En su interior reposaban los únicos tesoros verdaderos que tenía, un par de pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre. Los tomó con delicadeza y los colocó en sus orejas, mirándose una vez más al espejo. El reflejo que le devolvió la mirada era casi irónico. Llevaba puestas las perlas de una mujer que había amado con dignidad, mientras se preparaba para fingir amor por un hombre que la había traicionado con lujo. Mientras ajustaba los pendientes, escuchó el sonido del coche que llegaba. William la llamó desde abajo, su tono impaciente. ¿Lista, Ahara? Vamos a llegar tarde. Lista, pensó. Sí, estaba lista. Pero no para lo que él creía. El trayecto al Ciprian y Wall Street fue una especie de limbo. William revisaba notas en su tablet, murmurando cifras y nombres de inversionistas mientras ella miraba por la ventana, observando cómo la ciudad pasaba como una película ajena. La avenida estaba iluminada, el tráfico era un río de luces y motores. Todo en esa noche parecía brillar, menos ella. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, William se volvió hacia ella. Su sonrisa era impecable, como una máscara. Recuerda, querida, esta noche es importante. No hagas nada que distraiga la atención. Solo, acompáñame. Ahara contuvo un impulso de risa amarga. No haría nada que lo distrajera, jamás lo había hecho. El interior del Cipriani la envolvió con una elegancia intimidante, columnas altísimas, techos dorados, mesas cubiertas con manteles de seda, copas talladas que reflejaban los destellos de los candelabros. La orquesta tocaba un jazz elegante que se deslizaba entre las conversaciones y las risas, y el aire olía a perfume caro y ambición. William, impecable en su traje negro, colocó una mano en la espalda de Ahara para guiarla, un gesto que en apariencia era protector, pero que a ella le pareció una marca de posesión. Ahí está Arthur Harrison, necesito 5 minutos con él, le dijo con voz de anfitrión seguro, apretándole suavemente el brazo.
Quédate aquí, sonríe, toma una copa. Estás preciosa. Y se alejó. Ahara permaneció quieta, como una pieza olvidada en un tablero que ya no le pertenecía. Las mujeres la miraban de reojo, con sonrisas medidas. Los hombres la saludaban con cortesía automática, la misma que usarían con un asistente o con una planta decorativa. Nadie la veía realmente. Era invisible. Miró alrededor. Los vestidos brillaban, las joyas destellaban, y cada sonrisa parecía un contrato disfrazado. Todo en ese salón respiraba poder. Pero el poder tenía un precio, y ella estaba empezando a comprender cuánto había pagado por estar allí. Recordó el collar escondido bajo las revistas, el mensaje de Sarapina, la promesa de una humillación pública. Y, sin embargo, allí estaba, al lado de su esposo, cumpliendo su papel con la disciplina de una actriz condenada a repetir su escena hasta el fin de los tiempos. Al pasar junto a un espejo, su reflejo la sorprendió. No por su belleza, que seguía allí, aunque apagada, sino por la expresión de sus ojos. Había en ellos algo nuevo, una calma peligrosa. No era resignación. Era observación. La serenidad antes de una decisión que cambiaría todo. Mientras William conversaba animadamente a unos metros de ella, un camarero se acercó con una bandeja de copas. Ahara tomó una, no para brindar, sino para tener algo que la anclara. El cristal frío en su mano le recordó la caja de Cartier. Y entonces lo entendió. Esa noche no era solo la presentación de su marido ante los inversionistas. Era su última actuación como la esposa perfecta. El aplauso de un grupo cercano la sobresaltó. William estaba contando una anécdota, haciendo reír a todos, su voz clara y encantadora. Parecía tenerlo todo bajo control. No imaginaba que la mujer que lo acompañaba había dejado de ser su aliada. Ahara sonrió, una sonrisa serena, casi dulce. La clase de sonrisa que no anuncia furia, sino estrategia. El principio de algo que, en silencio, ya estaba germinando en su interior. Nadie lo notó, pero esa noche la esposa invisible dejó de existir. Solo quedaba Ahara Blackwood, la mujer que recordaba quién era y que sangre corría por sus venas. Y aunque el mundo aún no lo sabía, ella acababa de dar el primer paso hacia la tormenta que haría temblar los cimientos de todo aquel salón. El aire del salón cambió antes de que ella apareciera. Fue como una corriente invisible, un murmullo que recorrió el lugar, anunciando que algo, o alguien, estaba a punto de robar toda la atención. Las conversaciones bajaron de volumen, las risas se interrumpieron en seco, y las miradas comenzaron a volverse en una sola dirección, hacia la entrada principal del Cipriani y Wall Street. Ahara lo sintió incluso antes de verla. Una punzada en el estómago, un presentimiento helado. La música seguía sonando, pero el ritmo del jazz se volvió difuso, lejano, como si solo existiera para enmarcar el momento. Y entonces, Sarapina Dubois hizo su entrada. No caminó. Desfiló. Con un vestido rojo que parecía tejido con fuego y pecado, una pieza ceñida que abrazaba cada curva de su cuerpo con precisión de escultor. Era un diseño de Alexander McQueen, eso Ahara lo supo al instante, porque solo una obra maestra podía transmitir tanto poder con tan poca tela. El rojo no era casual. Era el color del desafío, del deseo, de la sangre. Su cabello, negro como la tinta recién vertida, caía liso sobre sus hombros, y en su cuello brillaba la prueba de todo, el collar de Cartier. Ahara lo reconoció al instante. Ese destello de diamantes y platino era el mismo que había sostenido entre sus manos con el corazón destrozado. El salón entero pareció detenerse un instante. Los flashes de las cámaras, el murmullo de las conversaciones, el choque de las copas, todo se diluyó en un solo acto de contemplación. Sarapina sabía que todos la miraban y se alimentaba de ello. Caminó con esa elegancia de quien está acostumbrada a ser observada, a ser deseada, a ser envidiada. Ahara se quedó quieta, cada músculo tenso, pero su rostro permaneció impasible. El mundo podía derrumbarse frente a ella, pero no dejaría que nadie lo viera. No esa noche. Sin embargo, cuando Sarapina se acercó al grupo donde William conversaba, algo dentro de Ahara se quebró un poco más.
William la vio, y el cambio en su expresión fue imperceptible pero letal. Su sonrisa se amplió apenas, sus ojos se iluminaron con un brillo que Ahara no había visto en años. El brillo de un hombre que acaba de encontrar lo que realmente quiere. No necesitó tocarla para delatarse. La forma en que la miró bastó. Esa mirada, cargada de una intimidad que se construye con secretos y promesas, fue más cruel que cualquier beso. Sarapina, consciente de cada par de ojos sobre ella, se inclinó ligeramente hacia William, rozando su brazo con una familiaridad estudiada. La risa que soltó después era baja, sedosa, un sonido que flotó sobre el murmullo del salón y lo cortó en dos. Las personas a su alrededor fingieron no notar la tensión, pero los murmullos comenzaron a multiplicarse como un veneno. Alguien susurró. ¿Ella no es la esposa de William Vance? Sí, la morena de azul, pero ¿quién es la del vestido rojo? Sarapina Dubois. Su padre es Robin Dubois, dueño de DMN Media. Ah, entonces ahora todo tiene sentido. Ahara escuchó esos nombres como si fueran disparos. DMN Media. Un imperio mediático. William no solo la había engañado con otra mujer, la había reemplazado estratégicamente. Sarapina no era una aventura. Era una inversión. La comprendió en un instante. Sarapina no buscaba amor, buscaba poder. Y William no buscaba pasión, buscaba una alianza que consolidara su ambición. Cuando William se excusó de su grupo y cruzó el salón hacia Sarapina, Ahara lo siguió con la mirada. Él no la miró ni una vez. Ni una sola. El hombre que le había prometido una vida juntos pasaba ahora frente a todos a su nueva musa, su nueva socia, su nueva reina. Ahara sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No aún. El orgullo la mantuvo firme, erguida, con la copa en la mano y la mirada fija, mientras William se acercaba más a Sarapina, mientras se inclinaba para decirle algo al oído. Mientras ella reía con esa risa triunfal que llenaba todo el espacio. El sonido de esa risa fue un bisturí. Delicado. Preciso. Mortal. Ahara pensó en los 5 años de matrimonio, las noches de trabajo, las comidas solitarias, los sacrificios silenciosos. Todo reducido a esto, a una escena de teatro, una comedia cruel en la que ella era el personaje secundario. Pero el dolor, en vez de destruirla, comenzó a tomar una forma distinta. Algo dentro de ella, enterrado durante años bajo capas de obediencia, de docilidad y silencio, comenzó a moverse. Fue solo un pensamiento, una chispa, una frase que cruzó su mente con la claridad de un relámpago. Se han olvidado de quién soy. Ella no era solo Ahara Vance, la esposa olvidada. Era Ahara Blackwood, la hija de un apellido que los hombres temían pronunciar en las salas de juntas. El linaje que había construido y desmantelado corporaciones enteras con una sola firma. Y esa sangre aún corría por sus venas. Mientras Sarapina posaba, mientras las cámaras capturaban el brillo del collar, mientras William se reía con ella en el centro de todas las miradas, Ahara comprendió que la humillación no era el final de su historia. Era el prólogo. El murmullo del salón volvió poco a poco a su ritmo normal. Las conversaciones se reanudaron, los brindis siguieron, y el mundo fingió no haber visto nada. Pero dentro de Ahara, el silencio era ensordecedor. Se volvió hacia el gran ventanal del salón y observó su reflejo en el cristal, su vestido sobrio, sus pendientes de perla, su postura erguida. Parecía una figura invisible en medio del resplandor ajeno. Y sin embargo, en sus ojos había algo distinto. Una calma fría, una chispa de determinación. Esa fue la primera vez, en años, que reconoció su propio rostro no como el de una mujer derrotada, sino como el de una mujer a punto de reclamar lo que le pertenece. Esa noche, sin que nadie lo notara, la batalla empezó. Y Ahara, la esposa silenciosa, la artista olvidada, la mujer que todos daban por vencida, decidió que si el mundo iba a convertir su dolor en un espectáculo, entonces ella se aseguraría de escribir el final. Uno que nadie en aquel salón podría olvidar. El aire de la terraza era frío, con ese tipo de brisa que corta la piel y limpia el alma a la fuerza. Ahara había salido del salón buscando oxígeno, pero lo que encontró fue el silencio denso de la humillación.
Detrás de ella, las risas seguían flotando, ligeras y crueles, mezcladas con la música elegante que tanto la sofocaba. Se apoyó en la barandilla de mármol, mirando hacia las luces de la ciudad. Desde allí, Nueva York parecía tan lejana, tan indiferente. El vidrio de su copa vibró entre sus dedos. Había aguantado toda la noche, cada mirada de desprecio, cada gesto de su marido con esa mujer. Pero en ese instante, en la oscuridad de la terraza, su pecho se desbordó en silencio. Una lágrima traicionera le corrió por la mejilla, y la limpió con la mano temblorosa, furiosa consigo misma. No quería llorar. No por él. No por ella. No frente a nadie. Bueno, la voz sonó detrás de ella, cortante y melosa al mismo tiempo. Mírate. Huyendo del ruido, como una ratoncita asustada. Ahara giró lentamente. Sarapina Dubois estaba allí, de pie en el umbral, envuelta en su vestido carmesí, con una copa de champán en la mano. La luz del interior se reflejaba en el collar de Cartier que destellaba como un trofeo. Su sonrisa era venenosa, una curva perfecta hecha de soberbia. Es curioso, continuó, dando un paso más hacia ella. Siempre me pregunté qué tipo de mujer logra casarse con un hombre como William. Ahora lo sé. La miró de arriba abajo, deteniéndose en su sencillo vestido azul, en los pendientes de perla, en el peinado modesto. ¿Veis? ¿Veis? La palabra cayó como una daga. ¿Veis? Ni blanco ni negro. Ni pasión ni presencia. Un color que no molesta, que no brilla, que se usa para el fondo. Ahara tragó saliva. Intentó responder, pero su voz se quebró antes de salir. Sarapina dio otro sorbo a su copa, disfrutando cada segundo del espectáculo. ¿Sabes qué tienen en común los hombres poderosos, querida? Dijo con tono confidencial, acercándose más, el perfume de jazmín y sándalo invadiendo el aire entre ellas. Que no quieren acuarelas. Quieren óleos. Quieren algo audaz, caro, que los haga sentir invencibles. Tú pintas en tonos suaves, ¿no es así? William me dijo que eras artista. ¡Qué encantador! Pero cariño, los hombres como él no se casan con cuadros que se desvanecen. Prefieren los que cuelgan en las galerías más caras. Ahara se quedó inmóvil. La escuchaba hablar como quien observa un incendio avanzar, con horror, con impotencia, con una fascinación macabra por la destrucción. Tú eres ese cuadro olvidado en el ático, prosiguió Sarapina. El que nadie mira, pero que todos conservan por lástima. Yo, en cambio, se inclinó, su voz bajó hasta ser casi un susurro, soy el futuro. La carcajada que soltó después fue breve, elegante, demoledora. Ahara sintió otra lágrima escapar, y la furia le ardió en la garganta. No era el llanto lo que dolía, sino el hecho de que esa mujer, esa intrusa, la hiciera sentir pequeña en su propia vida. Sarapina la observó con deleite, como quien remata una obra maestra. ¿Lágrimas, darling? Dijo, imitando su acento con un tono teatral. ¡Qué ordinario! Te daré un consejo, aprende a contenerlas. No combinan con este tipo de eventos. Este es un lugar para ganadores. Le dio un último vistazo, un destello de triunfo en los ojos, y se giró con gracia. Oh, y limpia tu cara antes de volver al salón. No querrás recordarle a todos de dónde viene William. Sonrió, una sonrisa lenta, venenosa. De lo humilde. Y se fue. La puerta se cerró tras ella con un chasquido leve, pero en la mente de Ahara sonó como un portazo del destino. El silencio volvió, más pesado que antes. Ahara apoyó ambas manos sobre la baranda, respirando hondo. Las lágrimas, ahora libres, rodaron por su rostro y cayeron en el mármol como gotas heladas. Durante unos minutos, lloró por todo, por la traición, por la vergüenza, por la versión ingenua de sí misma que creyó que el amor bastaba. Cada lágrima fue una despedida. Pero mientras el dolor la atravesaba, algo dentro comenzó a cambiar, lento pero inevitable, como un fuego encendiéndose en lo profundo. Recordó las palabras de su padre, Alistair Blackwood, en aquella conversación que había intentado olvidar.
Recuerda quién eres, incluso cuando dejes que alguien más te nombre. Y por primera vez en años, las entendió. Había dejado que William la definiera, que moldeara su mundo, que la convirtiera en un adorno, en una sombra. Pero eso terminaba esa noche. Se enderezó, limpiando las lágrimas con la mano. Su respiración aún era irregular, pero en sus ojos empezaba a formarse una nueva calma. No la calma del miedo, sino la del propósito. El viento sopló otra vez, levantándole un mechón de cabello, y con él, el perfume de Sarapina se disipó, dejando solo el suyo, leve y dulce, el de siempre. Vainilla y lavanda. El olor de la mujer que había sido, y de la que estaba a punto de renacer. Allí, bajo las luces de la ciudad, Ahara comprendió que no estaba rota. Estaba siendo reconstruida. Que el dolor no era el final, sino el fuego que templaría el acero que había olvidado que tenía dentro. Sarapina creía haber ganado esa noche. Creía que había humillado a una esposa sumisa, a una figura desechable. Pero lo que realmente había hecho era despertar a algo que dormía. Despertar a una Blackwood. Cuando Ahara volvió la vista hacia el salón, el resplandor dorado del interior ya no la deslumbraba. Lo miró como se mira un campo de batalla. Y en ese instante, el llanto cesó. Sus ojos se secaron. Y en su pecho, por fin, nació la decisión que cambiaría su vida para siempre. El silencio después de la humillación era tan pesado que parecía tener forma. Ahara permaneció en la terraza durante varios minutos, con las manos apoyadas en la baranda, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban bajo ella. Nueva York seguía viva, indiferente, como si el dolor de una sola mujer no significara nada en un mundo acostumbrado al brillo y al espectáculo. Pero dentro de Ahara, algo se estaba gestando. Una quietud peligrosa. Una determinación que nacía del fondo de su herida. Volvió al interior del salón sin ser vista. Su rostro ya no mostraba lágrimas, solo una serenidad extraña, casi antinatural. Caminó entre la multitud con pasos medidos, sin mirar a nadie, hasta llegar a una esquina discreta cerca de la salida. Allí, entre las sombras, sacó su teléfono. Su mano temblaba, pero no por miedo, sino por la decisión que estaba a punto de tomar. Deslizó el dedo por su lista de contactos. El nombre Alistair Blackwood brilló en la pantalla. Su padre. Podía marcar ese número y todo terminaría en cuestión de horas. Bastaba una llamada para que William Vance y Sarapina Dubois se convirtieran en nombres malditos en los círculos más poderosos del país. Su padre no necesitaba gritar, ni amenazar, su sola influencia podía reducir imperios a cenizas con un movimiento de pluma. Pero Ahara dudó. Podía hacerlo. Podía devolver la humillación multiplicada por 1000. Podía borrar el nombre de William de los registros financieros, de las juntas corporativas, de la historia misma. Y, sin embargo, algo en su interior la detuvo. No quería que fuera su padre quien destruyera a su marido. Quería hacerlo ella. No con la venganza fría de los hombres Blackwood, sino con la dignidad de una mujer que por fin recordaba quién era. Cerró los ojos, respiró hondo, y deslizó el dedo hasta otro nombre, Liam Blackwood. Su hermano menor. El diplomático, el abogado, el rostro público del clan. La sonrisa amable que ocultaba una mente implacable. Si Marcus, su otro hermano, era el martillo del imperio, Liam era la seda que lo envolvía. Lo llamó. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Luego, la voz de su hermano cruzó el océano con la calidez familiar que tanto había extrañado. Ahara, dijo Liam, sorprendido. ¿Es tarde allá, todo bien? Ella intentó responder, pero su voz salió entrecortada. No, Liam, nada está bien. Hubo un silencio. Liam entendió. No necesitaba explicaciones. En los Blackwood, el dolor no se describía. Se reconocía. ¿Dónde estás? Preguntó él, su tono cambiando de inmediato, tornándose firme, protector. En el gala de la Fundación Starlight, susurró. Cipriani, Wall Street. William está aquí, con otra mujer. La gente lo sabe. Todos lo vieron.
El silencio se alargó unos segundos más. Cuando Liam habló de nuevo, su voz había perdido toda suavidad. ¿Quién? Sarapina Dubois, dijo Ahara, y el nombre le supo a hierro. La hija de Robin Dubois. Liam soltó un leve sonido, algo entre un suspiro y un murmullo de furia contenida. Entiendo, respondió, su tono ahora medido, como si ya estuviera trazando un plan. Marcus y padre están conmigo, añadió tras una breve pausa. Acabamos de cerrar un trato con el consorcio Sterling. Podemos estar en Nueva York en 6 horas. Ahara contuvo el aliento. ¿Vendrán? Por supuesto, dijo él sin dudar. Nadie humilla a un Blackwood y sale caminando. Ella apretó el teléfono con fuerza. Parte de ella temía lo que eso significaba. Los Blackwood no hacían entradas discretas. Su justicia era pública, definitiva y devastadora. Liam, no quiero que destruyan a William por mí, murmuró. No quiero que esto sea una guerra. Solo, quiero cerrar esta herida. Ella usó su apodo de la infancia, aquel que hacía años que no pronunciaba, no se trata solo de ti. Se trata de nosotros. De nuestro nombre. De quiénes somos. Ahara sintió una lágrima resbalarle por la mejilla, pero esta vez no era de tristeza. Era alivio. No estaba sola. No más. Aguanta, ¿sí? Dijo Liam, su voz volviéndose más suave. Mantente firme. No dejes que vean que estás rota. Nosotros nos encargaremos del resto. ¿Qué van a hacer? Preguntó Ahara, aunque ya conocía la respuesta. Liam soltó una leve risa, sin humor. Lo justo, contestó. William Vance eligió olvidarte, pero pronto recordará quién eres. Antes de que ella pudiera responder, él añadió con un tono más bajo, casi un rugido contenido. Y cuando lleguemos, haremos que todos lo recuerden también. La llamada terminó. Ahara bajó el teléfono lentamente, aún escuchando el eco de la voz de su hermano. Su respiración se volvió más pausada, su mirada más firme. En su interior, algo había cambiado. La esposa traicionada había hecho una llamada de socorro. La Blackwood acababa de dar una orden. El ruido del salón volvió a alcanzarla, como si el mundo la reclamara. Ahara volvió a entrar, caminando despacio, con una compostura que desmentía la guerra silenciosa que acababa de comenzar. Tomó asiento en una mesa apartada, desde donde podía ver a William. Él seguía allí, sonriendo, ajeno a la tormenta que cruzaba el Atlántico hacia él. A su lado, Sarapina reía, iluminada por el reflejo de su collar. Ahara observó en silencio, su rostro sereno, casi inmóvil. Solo sus dedos jugaban con el borde de su copa, marcando un ritmo suave, paciente, casi musical. No tenía que hacer nada más. El reloj ya estaba corriendo. El linaje Blackwood se había puesto en movimiento, y cuando ellos se movían, el mundo temblaba. Miró hacia el reloj dorado del salón. 6 horas. Eso era todo lo que separaba a William Vance de su caída. Y mientras el murmullo de las conversaciones llenaba la noche, Ahara sonrió por primera vez desde que el dolor comenzó. Una sonrisa pequeña, contenida, pero peligrosa. Porque ya no era la esposa que sufría en silencio. Era la heredera de una familia que no conocía el perdón. Y el mundo, muy pronto, volvería a aprender el significado de un solo nombre. Blackwood. El murmullo del salón se transformó en un zumbido expectante cuando las luces bajaron lentamente. En el escenario, el presentador del evento sonreía con un entusiasmo estudiado. Con voz clara anunció. Y ahora, señoras y señores, demos la bienvenida al hombre del momento, el visionario detrás de Vance Innovations, el futuro de la tecnología en América, William Vance. Los aplausos estallaron. Cámaras, destellos, murmullos de aprobación. William subió al escenario con paso seguro, como si hubiera nacido para ese instante. Su traje negro parecía brillar bajo las luces, su sonrisa era perfecta y su confianza, absoluta. Tomó el micrófono, se acomodó los puños de la camisa y esperó a que el aplauso se apagara. Gracias, dijo,
y su voz resonó cálida, convincente, con esa cadencia magnética que tanto encantaba a los inversionistas. Esta noche no solo celebramos a la Fundación Starlight. Celebramos el futuro, un futuro que ya está aquí. El público asintió, algunos levantando sus copas, otros tomando notas discretas. Las pantallas detrás de él mostraban gráficos, logos y cifras, todo diseñado para inspirar confianza. William hablaba de innovación, de un nuevo paradigma digital, de oportunidades que cambiarían la manera en que el mundo se conectaba. Su discurso era una coreografía perfecta de ambición y carisma. Y Aara lo observaba desde su mesa, sola en una esquina del salón, con una expresión imperturbable. Cada palabra que salía de su boca, cada gesto calculado, era el eco de un hombre que ya no conocía. El mismo hombre que una vez la había hecho reír mientras pintaba en su pequeño estudio ahora sonaba vacío, como una grabación repetida tantas veces que había perdido significado. Ella sabía que en ese mismo instante, a miles de metros de altura, un avión privado cruzaba el Atlántico con 3 pasajeros que eran mucho más que familia, su padre, Alistair Blackwood, y sus hermanos, Marcus y Liam. La tormenta ya venía en camino. Y el hombre en el escenario ni siquiera lo sospechaba. William se movía entre frases inspiradoras y promesas de éxito. No solo vamos a competir, dijo, con los ojos brillando. Vamos a dominar. Las palabras resonaron entre los aplausos y él sonrió, satisfecho. Por un instante, pareció realmente invencible. Hasta que el primer teléfono vibró. Fue un sonido apenas audible, pero en una sala acostumbrada al silencio reverente, fue suficiente para romper el hechizo. Un hombre de traje gris, sentado en la mesa más cercana al escenario, sacó su teléfono y lo miró con el ceño fruncido. Luego, discretamente, lo mostró a su acompañante. Una mujer a su lado revisó el suyo. Otro mensaje. Después otro más, y otro. Un murmullo empezó a extenderse por el salón. Primero leve. Luego más insistente. Como una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarlo todo. Aara lo notó. La respiración del público cambió. Donde antes había admiración, ahora había tensión. Los rostros comenzaron a endurecerse. Los inversionistas, que hacía unos minutos sonreían con entusiasmo, ahora se miraban entre ellos, incómodos, inquietos. En el escenario, William seguía hablando, ajeno al cambio. Con la próxima ronda de inversión, Vance Innovations consolidará su liderazgo, continuó, elevando el tono. Este es el inicio de una nueva era para todos nosotros. Pero sus palabras empezaban a chocar contra un muro invisible. Algunas personas ya no lo escuchaban. Otras fingían atención mientras sus ojos volvían una y otra vez a las pantallas de sus teléfonos. El brillo de las notificaciones se multiplicaba entre el público, como luciérnagas en la penumbra. Aara sabía lo que estaba pasando. Las noticias se estaban esparciendo. Los mensajes, las alertas, los avisos discretos entre los más poderosos, cambio en la propiedad de Sterling Hayes Fund. El mismo fondo que sostenía la mayor inversión de Vance Innovations. Y ahora pertenecía a una subsidiaria del imperio Blackwood. Ella había esperado este momento, pero no había imaginado lo rápido que el aire podía cambiar de textura. De pronto, el salón ya no parecía un templo de oportunidades, sino una jaula de cristal. El orgullo en el rostro de William se mantenía, pero sus ojos empezaron a buscar señales en el público. ¿Por qué las sonrisas se habían borrado? ¿Por qué el aplauso ya no era entusiasta? Aara lo vio vacilar. Apenas un segundo, un microgesto. El movimiento de su mandíbula tensándose, el parpadeo rápido. La primera grieta en su fachada. William intentó continuar. Porque creemos en la innovación, en la visión, en el valor del trabajo, improvisó, levantando la voz. Pero ya nadie lo escuchaba. El presentador del evento, desde el costado del escenario, recibió también un mensaje en su auricular. Su rostro palideció. A lo lejos, un grupo de asistentes comenzó a moverse nervioso. Los guardias del recinto intercambiaron miradas. Había algo en el aire, un peso nuevo, una anticipación que los cuerpos sentían incluso antes de que la mente lo comprendiera.
Ahara bajó la mirada hacia su teléfono. Una sola notificación. De Liam. Un mensaje corto, directo. 20 minutos. El corazón de Ahara latió con fuerza. 20 minutos. Eso era todo lo que quedaba antes de que el equilibrio de ese salón se derrumbara por completo. Observó a William en el escenario, tan seguro de su poder, tan ciego ante su propia caída. Cada palabra que pronunciaba era ahora una cuenta regresiva. Ella no sentía odio. Ni siquiera placer. Solo una calma profunda. El tipo de calma que precede a los desastres inevitables. El público seguía allí, atrapado entre la admiración fingida y el miedo instintivo a lo desconocido. Algunos fingían sonreír, otros disimulaban revisando sus copas, pero todos lo sentían, algo estaba por suceder. El sonido de los cubiertos, el roce de los vestidos, el chasquido lejano de una cámara. Todo se volvió más agudo, más presente. Era la calma antes de la tormenta. Una tormenta con apellido. Y aunque nadie lo sabía aún, en cuestión de minutos el mundo de William Vance sería reducido a polvo. Ahara cruzó las piernas, apoyó las manos sobre la mesa y sonrió apenas. El espectáculo acababa de comenzar. Las puertas del Cipriani Wall Street se abrieron con una elegancia que no necesitó violencia. No hubo portazos, ni guardias corriendo, ni exclamaciones. Solo un movimiento lento, solemne, que pareció absorber el aire del salón entero. Las conversaciones se apagaron una a una, hasta que solo quedó el eco de la voz de William resonando en el micrófono, repitiendo palabras que de pronto nadie escuchaba. Ahara levantó la vista desde su mesa, y lo vio. Lo supo incluso antes de entenderlo. La figura imponente en el umbral, el cabello plateado, la postura recta y el silencio reverente que cayó sobre todos. Alistair Blackwood. A su derecha, el impenetrable Marcus, con el ceño de piedra y una tableta en la mano. A su izquierda, el sonriente y letal Liam, cuyos ojos destellaban con una calma que solo el poder verdadero puede otorgar. No habían llegado para discutir. Habían llegado para dictar sentencia. El público entero contuvo la respiración. Nadie necesitó presentación. Aquellos hombres eran conocidos incluso entre quienes nunca habían tenido el privilegio, ni el valor, de hablarles. Eran nombres susurrados en las juntas directivas, en los despachos financieros, en los despachos del poder. Los Blackwood eran más que una familia, eran una fuerza, una dinastía con raíces tan profundas que su influencia podía sentirse en los cimientos mismos de la ciudad. El primero en reaccionar fue William. Su voz se quebró apenas un segundo antes de que el micrófono chillara con un eco incómodo. ¿Qué demonios?, murmuró, dando un paso hacia atrás. Alistair avanzó con paso medido, el sonido de sus zapatos resonando sobre el mármol como un compás de muerte. Marcus y Liam lo siguieron, y los guardias del evento, instintivamente, se apartaron, sin que nadie se los pidiera. Las miradas se cruzaban, las manos se crispaban sobre las copas, los murmullos crecían. ¿Son ellos?, susurró una mujer. Imposible, dijo otro, con la voz temblorosa. Alistair Blackwood no asiste a eventos públicos desde hace más de una década. ¿Qué hace aquí? Ahara no se movió. Desde su rincón, observó a su familia avanzar entre la multitud como tres sombras antiguas que venían a restaurar el orden. Su padre alzó apenas la mirada, y cuando sus ojos de hielo la encontraron al otro lado del salón, Ahara sintió una oleada de emociones, alivio, miedo, gratitud, y una calma tan profunda que casi le dolió. Él había venido por ella. Por su hija. Liam fue el primero en subir al escenario. Su presencia era magnética, incluso quienes no lo conocían sintieron el cambio en la atmósfera. Tomó el micrófono de las manos de William con una naturalidad que lo despojó de autoridad sin esfuerzo. Buenas noches, dijo, y su voz resonó con una claridad que cortó el aire como una navaja de cristal. Lamento interrumpir este inspirador discurso. Una risa nerviosa se escapó de algún rincón, pero se apagó al instante. Liam sonrió con cortesía, aunque en sus ojos no había amabilidad alguna. Mi nombre es Liam Blackwood, y estoy aquí con mi padre, Alistair, y mi hermano, Marcus.
Vinimos por una razón muy sencilla, una cuestión familiar. William lo miraba con el rostro drenado de color. El sudor le perlaba la frente y su respiración se aceleraba. ¿Qué significa esto? Balbuceó. No entiendo. Liam lo ignoró por completo. Giró lentamente hacia el público, con el aplomo de un orador nato, y extendió una mano hacia la zona donde Ahara estaba sentada. Creo que hay una persona a la que este salón ha pasado por alto esta noche, anunció, su voz expandiéndose por los altavoces como un trueno suave. Una persona que merece ser presentada correctamente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ahara se puso de pie. Por primera vez, nadie la ignoró. La multitud se abrió instintivamente, creando un pasillo entre su mesa y el escenario. Caminó despacio, con la espalda recta, el vestido azul ondeando suavemente. Cada paso era una declaración. Ya no era la esposa invisible. Era una heredera que regresaba a su lugar. Liam la observó acercarse con una leve sonrisa. Cuando llegó al pie del escenario, extendió su mano. Permítanme presentarles, dijo, con solemnidad, a mi hermana, Elara Blackwood. El silencio fue absoluto. El nombre cayó sobre el salón como una explosión silenciosa. Hubo un jadeo colectivo, un murmullo que recorrió la multitud como un temblor eléctrico. Elara Blackwood. La hija menor de Alistair Blackwood. La heredera del imperio. La mujer que, según los rumores, había desaparecido hacía años para vivir una vida normal. Y ahora estaba allí, frente a todos, vestida de azul, con los ojos serenos y el peso de su linaje cayendo sobre el hombre que la había humillado. William retrocedió un paso. No, susurró, incrédulo. No puede ser. Pero lo era. A su lado, Sarapina sintió que el color la abandonaba. Su rostro, antes altivo, se contrajo en una mueca de horror. La copa que sostenía cayó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, derramando champán y destellos de vidrio. El collar de Cartier, que momentos antes brillaba con arrogancia, ahora parecía una soga. Liam bajó el micrófono y lo sostuvo frente a su hermana. ¿Quieres decir unas palabras, ella? Preguntó con suavidad. Ahara, ahora Elara, lo miró, y negó con la cabeza. No necesitaba hablar. Su presencia bastaba. El silencio lo decía todo. Liam asintió, comprendiendo, y volvió al micrófono. Al parecer, el señor Vance olvidó mencionar algo en su brillante discurso, dijo con una ironía gélida. La mujer a quien ha despreciado públicamente esta noche no es solo su esposa. Es una Blackwood. Una murmuración temblorosa recorrió el salón. Algunos invitados se miraban con incredulidad, otros, con miedo. Los inversionistas que minutos antes reían con William ahora bajaban la mirada, fingiendo no conocerlo. Liam continuó, su tono educado pero devastador. Mi familia no suele involucrarse en asuntos personales. Pero hay límites que, cuando se cruzan, deben corregirse. Luego giró levemente hacia William, que parecía petrificado. Y hoy, señor Vance, usted los ha cruzado todos. Ahara subió al escenario. Se colocó al lado de Liam, sin apartar los ojos de su esposo. No dijo nada. No hizo falta. En su mirada había una calma que dolía más que cualquier grito, una certeza que le arrebató a William hasta el último vestigio de dignidad. En ese momento, el salón entero entendió la magnitud del error. William Vance no solo había engañado a su esposa. Había humillado a una Blackwood. Y el precio de semejante ofensa estaba a punto de cobrarse. Sarapina intentó dar un paso atrás, pero no había dónde huir. Ahara la miró solo una vez, sin odio, sin rencor. Solo con lástima. Porque en ese instante, Sarapina comprendió lo que significaba enfrentarse a una familia que no destruía con escándalos, sino con hechos. Liam levantó el micrófono una última vez. Damas y caballeros, dijo con un tono de cortesía helada, les agradecemos su atención. Y, tras una pausa, añadió. Les prometo que lo que están a punto de presenciar será inolvidable.
El ara bajó la vista hacia William, que parecía un hombre deshecho, y lo supo. La caída acababa de comenzar. El silencio era absoluto, tan espeso que incluso el aire parecía haberse detenido. William seguía de pie en el escenario, con el micrófono en la mano, los ojos vacíos, la boca entreabierta como si intentara formular una defensa que no llegaba. Pero nadie esperaba que hablara. Nadie quería escucharlo. Las miradas del público ya no estaban puestas en él, sino en el hombre que se adelantaba unos pasos al frente, con la firmeza de quien está a punto de dictar una sentencia. Marcus Blackwood. El hermano mayor. El ejecutor silencioso del imperio. Su porte imponía respeto, su rostro, tallado en severidad, no necesitaba palabras para infundir miedo. En su mano, la tableta brillaba con una luz blanca que parecía un reflejo de juicio. Su voz, cuando habló, no se alzó, no lo necesitaba. Bastó su tono bajo y preciso para atravesar la sala como una cuchilla. William Vance, empezó, sin mirarlo directamente, como si se refiriera a una cifra más que a una persona. A partir de hace 10 minutos, el fondo Sterling Hayes, su principal inversor, fue adquirido en una operación de compra hostil por una de nuestras filiales, Blackwood Holdings International. El murmullo que recorrió el salón fue como un relámpago. Los inversionistas, que hacía apenas una hora se reían con William, ahora se miraban con alarma. Marcus siguió sin pestañear. Tras revisar sus registros financieros, hemos determinado que la inversión en Vance Innovations ya no representa un valor estratégico. En consecuencia, el nuevo directorio ha decidido retirar el financiamiento y exigir la devolución inmediata del capital. William dio un paso al frente, tambaleante. No, eso no, balbuceó, la voz temblorosa. No pueden hacer eso. No sin un aviso formal, sin. Marcus lo interrumpió, su tono tan frío que el silencio volvió a tragarse sus palabras. Podemos, dijo. Y ya lo hicimos. Ahara observaba en silencio, de pie junto a Liam. El ara Blackwood ya no era espectadora, era testigo de la justicia. Su esposo, su verdugo emocional, se retorcía frente a todos, y cada palabra de Marcus era un golpe de realidad que desmoronaba el pedestal en el que William se había creído seguro. Marcus continuó, sin emoción alguna. En cuanto a su deuda con First Eastern Bank, de la que dependía su liquidez operativa, también ha sido absorbida por uno de nuestros bancos asociados. A partir de esta misma noche, sus líneas de crédito quedan congeladas. Se detuvo un instante, alzando la vista hacia el público, como si hablara no solo a William, sino a todos los presentes. Cualquier intento de inversión adicional en Vance Innovations sería un error. El proyecto, financieramente hablando, está muerto. Las palabras cayeron pesadas, definitivas. Un murmullo colectivo se elevó, primero tímido, luego incontrolable. Los inversionistas comenzaron a moverse, a murmurar entre ellos, a apartarse físicamente del escenario, como si la ruina de William pudiera contagiarse. Arthur Harrison, uno de los nombres más influyentes del circuito financiero, revisó su teléfono y frunció el ceño antes de levantarse sin una palabra. Lo siguieron otros 3. En cuestión de segundos, William pasó de ser el centro de admiración al epicentro de un vacío. Sarapina intentó acercarse, pero alguien la detuvo con un gesto sutil. La élite olía la sangre y, como tiburones, se mantenía a distancia para no mancharse con ella. William, desesperado, se volvió hacia Marcus. Esto es un abuso de poder, dijo con un hilo de voz. No tienen derecho a arruinar mi vida por ella. Marcus lo miró entonces, por primera vez, con una calma que era más cruel que la furia. Tu vida no nos interesa, señor Vance, respondió. Pero cuando tocas a una Blackwood, todo lo que construyes deja de existir. El público contuvo el aliento. Alistair, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, dio un paso adelante. No necesitó elevar la voz, su mera presencia hizo que todos guardaran silencio. Ya has tomado suficiente de mi hija, dijo con gravedad. Su tiempo, su amor, su fe. Esta es la factura. William se tambaleó, las piernas cediéndole por un momento.
El micrófono cayó al suelo con un golpe seco que resonó por todo el salón. Su respiración era entrecortada, sus ojos se movían de un rostro a otro buscando apoyo, pero nadie lo miraba. En cuestión de minutos, había pasado de ser un hombre de futuro prometedor a un fantasma en un traje caro. Ahara, el Ara, lo observaba sin una gota de odio. Solo con una profunda compasión, el tipo de compasión que se siente por un animal herido que no entiende cómo llegó a su propio final. Había querido destruirla, humillarla, reemplazarla. Y ahora, frente a todos, era él quien quedaba desnudo, expuesto, irrelevante. Sarapina, aún en su vestido rojo, intentó sostenerlo por el brazo. William, debemos irnos, susurró con urgencia. Él se apartó, sin mirarla, y se desplomó en la silla más cercana. Las manos le temblaban. El sudor le perlaba la frente. La ruina había llegado no como una explosión, sino como una disección meticulosa. Marcus guardó la tableta en el bolsillo interior de su saco y asintió hacia Liam, el gesto que marcaba el fin del acto. Liam volvió a tomar el micrófono, su tono formal, casi ceremonial. Para los señores presentes, el mensaje es simple, dijo, la Blackwood Corporation protege lo que le pertenece. Luego bajó la mirada hacia su hermana, ofreciéndole la mano. Ven, Elara. Es hora de irnos a casa. Ella lo tomó. Ahara, la mujer traicionada, la artista silenciada, dejó atrás el escenario con la cabeza erguida, caminando entre los murmullos y los flashes de las cámaras que no se atrevían a disparar. A su paso, las miradas se apartaban. Nadie osó detenerla. En el escenario, William permanecía inmóvil, mirando al vacío. El foco lo iluminaba, cruel, revelando cada grieta, cada fracaso. Era el retrato perfecto de un hombre que lo perdió todo en menos de 5 minutos. El Ara se detuvo un instante, lo observó por última vez, y en su mente comprendió algo que cambió el peso de todo lo ocurrido. La venganza no era satisfacción. Era justicia. Y la justicia, en los labios de un Blackwood, siempre era definitiva. En los días que siguieron al desastre del gala, la ciudad pareció reacomodarse a su nueva realidad. Las noticias circularon con la velocidad de un incendio. William Vance, el prometedor empresario que soñaba con dominar la industria tecnológica, se había derrumbado en público. Y en el epicentro de aquella caída, se encontraba el nombre que todos temían pronunciar con ligereza, Blackwood. Mientras los periódicos y las redes tejían su propia versión de la historia, el Ara permaneció en silencio. Había regresado a su verdadero hogar, la Torre Blackwood, un rascacielos de cristal y acero que dominaba la vista sobre Central Park. Desde allí, el mundo parecía lejano, casi irreal, como si el caos perteneciera a otra dimensión. Los primeros días los pasó en quietud, durmiendo en una habitación bañada por la luz de la mañana, observando cómo el sol atravesaba las ventanas y dibujaba reflejos sobre las paredes. Por primera vez en años, no tenía que fingir. No era la esposa complaciente de un hombre hambriento de poder. Ya no era Mrs. Vance. Era el Ara Blackwood, y por fin podía respirar. Su padre y sus hermanos la trataban con una delicadeza que rozaba la sobreprotección. La rodeaban de silencios atentos, de comidas en familia, de pequeños gestos que pretendían borrar la herida. Pero ellos no comprendían que ella no estaba rota, solo había estado dormida. Y ahora despertaba con una claridad feroz. Una mañana, el Ara se levantó antes del amanecer y descendió al piso 62 de la torre, donde hacía años había un estudio privado que nadie usaba. Las paredes estaban desnudas, cubiertas por lonas, y el aire olía a polvo y a memoria. Caminó entre los bastidores y las viejas cajas de pinturas hasta encontrar sus antiguos materiales, pinceles, lienzos, tubos de óleo resecos, un caballete olvidado. Colocó un lienzo nuevo y permaneció un largo rato frente a él. El silencio la envolvía. Luego, sin pensarlo más, destapó un tubo de rojo carmesí y lo derramó sobre la tela. No trazó formas, no pensó en equilibrio ni técnica. Solo movimiento. Cada trazo era una exhalación contenida durante años. El rojo se mezcló con negro, luego con blanco, y el lienzo comenzó a transformarse en un torbellino de emociones, ira, pérdida,
amor, renacimiento. Las horas pasaron sin que lo notara. Cuando se detuvo, empapada de pintura y respirando con fuerza, comprendió algo: el dolor no se había ido, pero ya no la controlaba. Lo había convertido en materia, en color, en vida. Así comenzó su renacimiento artístico. Día tras día, el estudio volvió a latir. Los lienzos se apilaban contra las paredes, cada uno más intenso que el anterior. Las acuarelas suaves que una vez definieron su estilo quedaron atrás. Ahora trabajaba con óleos, con texturas violentas, con brochazos que parecían rugir desde el alma. La paleta era un reflejo de su transformación, del azul sereno al rojo encendido, del gris de la resignación al dorado de la libertad. Su padre, Alistair, la encontró una tarde frente a un enorme lienzo en el que una figura femenina emergía de una maraña de sombras. La obra era cruda, poderosa, casi mística. Esto, dijo él, con voz baja, conmovido. Esto es distinto a todo lo que hiciste antes. El ara sonrió sin apartar la vista de la pintura. Antes pintaba para complacer, respondió. Ahora pinto para existir. Poco después, Liam, siempre el mediador entre los mundos del arte y el poder, movió sus contactos. En cuestión de semanas, la familia consiguió lo que pocos artistas logran en toda una vida: una exposición exclusiva en el MoMA, en la planta baja completa, dedicada solo a ella. El evento se anunció como Renacimiento, la obra de Elara Blackwood. El día de la inauguración, el museo se llenó de críticos, coleccionistas y periodistas. Pero no era una gala como las otras. No había superficialidad ni brillo vacío. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo más que arte, un manifiesto. Elara apareció vestida con un elegante traje de líneas arquitectónicas, azul profundo, sin joyas, sin artificios. Su sola presencia era suficiente. Las luces se atenuaron y el público comenzó a recorrer las salas. En cada lienzo, la historia de su transformación cobraba forma. Una pintura mostraba un rostro femenino deshecho en pinceladas violentas, como si el dolor lo estuviera borrando. Otra representaba una figura emergiendo del fuego, mitad sombra, mitad luz. En la última sala, un cuadro monumental ocupaba una pared entera: una mujer de pie frente a un fondo dorado, los brazos extendidos, el pecho abierto, y de su interior brotaban alas formadas por cientos de trazos blancos. El título era simple: Libertad. Los críticos guardaron silencio, incapaces de romper el hechizo. Uno de ellos, en su reseña para The New York Times, la describió como una voz nueva y feroz que transforma el dolor en un lenguaje universal. Esa noche, todas sus obras fueron vendidas. El dinero fue donado por decisión suya a un fondo para apoyar a mujeres artistas sin recursos. Pero más allá del éxito, lo que realmente cambió fue lo que Elara sintió. Por primera vez, su identidad no dependía de su apellido, ni de su esposo, ni siquiera de su familia. Ella era su propia creación. Al finalizar la exposición, cuando el museo quedó vacío, se quedó sola frente al cuadro de Libertad. La luz tenue del MoMA iluminaba su rostro con un resplandor cálido. Su hermano Liam se acercó, sonriendo con orgullo. «Lo lograste», dijo. «Construiste algo real a partir de las ruinas». Elara asintió, sin dejar de mirar su obra. «No construí», corrigió suavemente. «Me reconstruí». En ese momento, comprendió el verdadero significado de su viaje. No se trataba de venganza, ni de reivindicación, ni siquiera de redención. Se trataba de renacer. Su historia, la de una mujer que había sido silenciada, convertida en adorno y luego reducida al dolor, ahora se transformaba en símbolo. Las mujeres que la miraban veían en sus cuadros algo más que belleza, veían resistencia, transformación, poder. Elara Blackwood ya no era una sombra de su pasado. Era una artista, una voz, un faro para las que aún buscaban la suya. Y mientras las luces del museo se apagaban una a una, ella supo que el lienzo más importante aún estaba por pintarse. El de su nueva vida, en la que cada trazo sería suyo. Libre. Indeleble. Eterno. Elara observaba la ciudad desde los ventanales del piso más alto de la Torre Blackwood.
Bajo ella, Nueva York se extendía como un mar de luces, vibrante e incesante, pero su reflejo en el cristal mostraba otra cosa, una mujer que lo había ganado todo y, sin embargo, se sentía atada de nuevo. El apellido Blackwood la protegía, la impulsaba, le abría puertas imposibles. Pero también la envolvía como una sombra dorada. Cada entrevista, cada artículo, cada elogio hablaba de la heredera que se reinventó, de la artista del linaje más poderoso de Manhattan. Nadie parecía ver su arte sin ese apellido brillando detrás. Elara no quería ser la hija de, ni la protegida de, ni la sobreviviente del escándalo. Quería ser ella misma, en sus propios términos. Aquella noche, mientras repasaba los recortes de prensa sobre su exposición, la frustración le quemaba las manos. Cerró el cuaderno con fuerza y salió del estudio, decidida. Caminó por los pasillos silenciosos hasta llegar a la biblioteca, donde sabía que encontraría a su hermano. Marcus estaba allí, como siempre, impecable. Revisaba informes en su tableta, los números reflejándose en sus ojos. Alzó la vista cuando ella entró. Elara, saludó con calma. ¿No deberías descansar? Necesito hablar contigo, dijo ella, con una firmeza que lo hizo dejar el dispositivo sobre la mesa. El silencio se alargó un segundo antes de que ella comenzara. Estoy agradecida por lo que hicieron, dijo despacio. Me defendieron cuando no podía hacerlo sola. Me devolvieron mi nombre. Pero. Marcus entrecerró los ojos. ¿Pero? Elara respiró hondo. Pero siento que me encadenaron a ese nombre. Sus palabras salieron con una mezcla de tristeza y determinación. Allá afuera, todos hablan de la Blackwood que renació. No de la artista, no de la mujer. Solo de la marca. De nuestra familia. Y no sé si eso es poder o prisión. Marcus la escuchaba en silencio, apoyando los dedos sobre la mesa. No la interrumpió. Cuando habló, su tono fue mesurado, casi analítico. Nuestra familia ha construido su poder durante generaciones. Lo usamos para protegernos. Para mantener el control. Y sí, también para corregir injusticias. Es el precio de llevar nuestro apellido. ¿Y si no quiero usarlo así? Replicó ella. ¿Y si quiero usarlo para algo más que protegernos o castigar a quienes nos ofenden? ¿Qué otra cosa podría ser el poder, Elara? Preguntó él, con una ceja alzada. Ella dio unos pasos, mirando por la ventana, buscando palabras que contuvieran todo lo que sentía. El poder puede ser una herramienta. Una llave, no un arma, dijo finalmente. Podemos abrir puertas para otros, no solo cerrarles el paso a los enemigos. Marcus la observó, intrigado. Eres una Blackwood. Esa sangre no cambia. No quiero que cambie, respondió ella con serenidad. Solo quiero decidir qué hacer con ella. Hubo un largo silencio. La tensión flotaba en el aire, pero no era enemistad, era un cruce de visiones. Elara continuó con una claridad que asombró incluso a su hermano. He estado pensando en lo que viene después. No en mí, sino en los que no tienen lo que nosotros tenemos. En los artistas sin nombre, los que pintan en sótanos, los que nadie ve porque no tienen apellido ni contactos ni dinero. Quiero crear algo para ellos. Marcus ladeó la cabeza, curioso. ¿Algo como una beca? No. Algo más grande. Un premio, sus ojos brillaron. El premio Emergence. Será el mayor galardón del mundo para artistas desconocidos. Sin nombres, sin currículos, sin galerías que los respalden. Solo arte. La selección será completamente ciega. Nadie sabrá quién está detrás de cada obra hasta que se elija al ganador. Marcus la miró con detenimiento, evaluando sus palabras. Interesante. Suena, noble, dijo finalmente, con un leve tono de ironía. Pero sabes que la gente lo verá como un movimiento estratégico de los Blackwood. Entonces que lo vean así, respondió sin titubear. Si nuestro nombre puede servir para legitimar el talento de otros, que lo usen. Prefiero eso a seguir viendo cómo nuestro poder solo se usa para castigar. Por un instante, Marcus no dijo nada.
Luego, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. No de burla, sino de respeto. Eres más parecida a padre de lo que crees, admitió. Elara lo miró sorprendida. Padre nunca habló de arte. No del arte, corrigió Marcus, sino del propósito. El poder sin propósito es solo vanidad. Y tú acabas de encontrar el tuyo. Al día siguiente, la maquinaria Blackwood se puso en marcha, pero esta vez bajo las reglas de Elara. Ella misma diseñó las bases del premio, los artistas enviarían sus obras sin nombre, sin firma, sin historia. Solo imagen, forma, emoción. Un comité anónimo, compuesto por críticos, pintores y curadores de distintas partes del mundo, evaluaría las piezas sin saber a quién pertenecían. Cuando se anunció oficialmente, el mundo del arte quedó en shock. El titular del New York Times lo resumía así. La heredera que desafía su propio apellido, Elara Blackwood lanza el premio Emergence, donde el arte vence al linaje. Los días siguientes fueron un torbellino. Miles de solicitudes llegaron desde todos los rincones del mundo, dibujos de estudiantes, esculturas hechas con materiales reciclados, lienzos cargados de rabia, esperanza y belleza. Elara revisaba cada una con una mezcla de emoción y humildad. Por primera vez en su vida, sentía que estaba usando el poder que la rodeaba para crear, no para destruir. Durante la primera reunión del jurado, un miembro le preguntó: ¿por qué hacerlo ciego? ¿Por qué ocultar los nombres? Elara sonrió con calma. Porque yo sé lo que es ser invisible, respondió. Y también sé lo que es que te vean solo por el nombre que llevas. Quiero que, aunque sea por una vez, el mundo mire solo el arte. No la historia detrás. No la sangre. Solo el alma. Las palabras resonaron entre los presentes. Elara había transformado la herencia Blackwood en algo nuevo, de un símbolo de poder intocable a un estandarte de oportunidad. Ya no temía al peso de su apellido. Lo había aprendido a sostener, a moldear. Aquella noche, sola en su estudio, se sentó frente a un lienzo en blanco. Sobre él, escribió una frase en letras pequeñas, en el margen inferior, antes de comenzar a pintar. El poder no define quién eres. Define a quien ayudas a levantarse. Mientras las luces de la torre se reflejaban en el cristal y el sonido de la ciudad se fundía con el roce de su pincel, Elara comprendió que su verdadera obra no colgaría en un museo, sino en las vidas que tocaría con ese gesto. Ya no era la esposa humillada, ni la heredera enjaulada, ni siquiera la artista redimida. Era una mujer que había tomado el legado más pesado del mundo y lo había convertido en una herramienta de luz. Y mientras el amanecer comenzaba a teñir de oro las nubes sobre Manhattan, supo que, por primera vez, su apellido no la encerraba. La sostenía. El amanecer bañaba la torre Blackwood con un resplandor dorado, y en la cima, entre los ventanales de su estudio, Elara observaba cómo la ciudad despertaba bajo ella. Cada edificio, cada calle, cada reflejo de luz en el cristal le recordaba algo, todo había cambiado, y sin embargo, ella seguía siendo la misma niña que alguna vez soñó con pintar el mundo a su manera. Pero ahora comprendía lo que antes no podía. Para hacerlo, primero debía destruir las paredes invisibles que la habían encadenado a otros nombres, otros destinos, otras versiones de sí misma. Durante meses, había cargado con la idea de la venganza como si fuera un fuego que debía mantener vivo. Creía que solo al ver a William y a Sarapina caer podría sentirse completa. Y sin embargo, cuando el poder de los Blackwood los redujo al silencio, no sintió euforia, ni justicia divina. Sintió vacío. Un hueco que solo se llenó cuando volvió a tomar un pincel. Elara entendió que la venganza no era el final de su historia, sino apenas el punto donde su verdadero camino comenzaba. No había nacido para destruir, sino para crear. La sociedad había querido convertirla en símbolo, la esposa humillada que se levantó, la heredera vengadora, la artista redimida. Pero ninguno de esos títulos la definía por completo. Porque en realidad, lo que la movía no era demostrar nada a los demás, sino recordar quién era antes de que el mundo intentara nombrarla por ella. A veces pensaba en la noche del gala, en la risa cruel de Sarapina, en el temblor de la copa en su mano. Recordaba cómo había sentido su identidad desmoronarse bajo la humillación,
como el eco de aquellas palabras, Tears, darling, la había atravesado como una sentencia. Y luego, pensaba en el instante en que sus hermanos cruzaron las puertas del salón. En ese momento, comprendió que el apellido que había tratado de esconder durante años no era una cadena, era una raíz. Y de esa raíz, había florecido de nuevo. Pero lo más importante fue descubrir que el poder, el verdadero poder, no reside en destruir a quienes te hicieron daño, sino en usar lo aprendido para que otros no pasen por lo mismo. Esa fue la lección más grande. Por eso había creado el premio Emergence. Por eso pintaba con tanta intensidad. Porque cada trazo, cada decisión, cada acto suyo era una forma de decirle al mundo, puedo ser fuerte sin ser cruel. Puedo ser poderosa sin dejar de ser humana. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Elara se encontraba sola en su estudio. Frente a ella, un lienzo en blanco la esperaba. No tenía un propósito comercial ni una fecha de entrega, era solo para ella. Tomó el pincel, lo hundió en la pintura dorada y escribió en un trazo amplio, renacer. Las lágrimas que cayeron sobre la pintura no eran de tristeza, sino de plenitud. Porque por fin lo entendía todo. Su historia no trataba de la caída de un hombre, ni del triunfo de una familia poderosa. Era la historia de una mujer que había sido silenciada, reducida, traicionada, y que aún así eligió no convertirse en su dolor. Ahara había muerto en la terraza del Cipriani aquella noche. Pero Elara Blackwood había nacido en ese mismo instante. Y con ella, una nueva forma de entender el poder, no como un trono, sino como una lámpara. Los críticos la llamarían inspiración, los periódicos la elevarían a leyenda, y los artistas la verían como símbolo de esperanza. Pero en el fondo, ella no buscaba admiración. Buscaba dejar una huella invisible, un camino encendido para aquellos que aún no se atrevían a salir de la oscuridad. Cada vez que entregaba el premio Emergence, veía en los ojos de los ganadores lo que alguna vez fue suyo, miedo, duda, deseo de ser vistos. Y al verlo subir al escenario, comprendía que ese era el verdadero cierre de su historia. Porque la victoria no estaba en hacer caer a quienes la subestimaron. La victoria estaba en levantarse, en recordar su nombre, en usarlo para alumbrar a los demás. Mientras las luces de la ciudad seguían brillando bajo sus pies, Elara dejó el pincel y se acercó a la ventana. Afuera, el horizonte se teñía de tonos rosados y naranjas, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin nostalgia. Ya no miraba el pasado. Miraba el futuro. Y en ese futuro, su nombre no era sinónimo de venganza, ni siquiera de arte. Era sinónimo de renacimiento. Porque en un mundo que había intentado reducirla a una sombra, ella eligió ser luz.